Dios. Hoy quería tocar el tema de los atributos de Dios en la soberanía, seguir con la soberanía de Dios, pero ahora enfocado en la salvación. Cómo Dios obra salvación, la salvación en nuestras vidas. Hay una pregunta que nosotros debemos hacernos: ¿quién es el que comienza la salvación en nosotros? ¿Quién es el que decide o inicia la salvación, la completa salvación? Muchos creen que por ahí la decisión final radica en la voluntad humana. Sin embargo, Dios es el que obra absolutamente la salvación de cada alma, de cada persona. La salvación es que Dios es el único agente activo de la salvación en la persona. Y la persona no tiene capacidad por ahí de contribuir o decidir por sí mismo. Es Dios en quien le impulsa a que esa persona obre y se dé cuenta de que está muerto en sus delitos y pecados. Es decir, la obra de Dios es inclinar a la persona a que se dé cuenta verdaderamente que está perdida, que no tiene salida, sino que también es como, diría un autor puritano, es el recipiente de recibir la gracia de Dios. Si Dios no fuese soberano en la salvación, no habría un solo creyente en el mundo. Porque, hermanos, hemos nacido muertos en nuestros delitos y pecados. El hombre en su estado caído es incapaz de volverse a Dios por sí mismo. El autor puritano Pink dice que Dios es indispensable en la salvación debido a que la condición del hombre es completamente depravada, absolutamente muerto y esclavos de sus deseos pecaminosos. Y eso lo vemos en Efesios, para recordarles nada más, vamos a ir rápido. Efesios capítulo 2, versículo 1, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Muertos en vuestros delitos y pecados. Un cuerpo muerto, hermanos, no puede revivir por su propia voluntad. De igual modo, el alma muerta no puede arrepentirse ni buscar de Dios. Romanos: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Un moribundo, como yo daba el ejemplo muchas veces en el hospital, no puede operarse a sí mismo, necesita la ayuda externa para que alguien opere, alguien intervenga en esta persona. El hombre necesita una nueva creación. Y eso es lo que tenemos en el relato de Juan capítulo 3. El mismo Señor Jesús, cuando se encuentra con Nicodemo, le dice que es necesario que nazca de nuevo. Tiene que haber un nuevo nacimiento. Y solo el Espíritu de Dios puede obrar ese milagro en la persona. Ahora, otro punto es que el hombre no es simplemente incapaz, sino que es esclavo del pecado. Jesús dijo: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Juan 8:34, la voluntad del hombre no está libre para elegir el bien, sino que está cautiva por su naturaleza caída y su enemistad contra Dios. Romanos capítulo 8, versículo 7, dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden.
la voluntad del hombre se inclina solamente hacia el pecado. Por lo tanto, si un hombre es salvado, no es porque haya querido o elegido primero, sino porque Dios, en su soberana gracia, le dio la voluntad del querer como el hacer. Otro punto en esto, la salvación es un decreto de la Trinidad, del Dios Trino, donde cada persona de la deidad actúa soberanamente para asegurar el rescate del pecador. Y en esto vamos a ver un poquito la soberanía de Dios en cuanto al Padre. La salvación, por sobre todas las cosas, comienza con la elección incondicional de Dios, de nuestro Dios, de Dios Padre. ¿Dónde vemos eso? En Efesios nuevamente. Efesios capítulo 1, versículo 4, que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Dios elige. Nosotros no somos quien elegimos a Dios una vez más. Dios es el que nos elige. Una vez más, el mismo Señor Jesucristo dijo: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Si la elección, hermanos, dependiera de la previsión de nuestra fe, la misma fe se convertiría en una obra o un mérito nuestro. Pero una vez más, Dios es el que elige por su pura gracia, por su beneplácito, y no por algo que vio en nosotros. Y esto, hermanos, debe también alentarnos y glorificar a Dios que nos escogió, así como leímos en Efesios 1:4. Ahora, otro punto es ver este aspecto de la salvación, cómo obra el Hijo en la salvación. Y Cristo hace posible esta salvación para asegurar nuestro destino, para los escogidos del Padre. ¿De qué manera? Bueno, la obra de Cristo es eficaz, es absoluta. Él llevó sobre sí los pecados del pueblo. Eso lo vamos a ver en Mateo, capítulo 21. Mateo, capítulo 21, Mateo, capítulo 1, versículo 21. Dice: y él dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Otro versículo, Juan 10. Este versículo lo habíamos compartido justo en el hospital. Versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Qué seguridad es ver cómo el Hijo obra en nuestras vidas. La cruz no fue una simple oferta, sino que fue un pago cumplido que garantizó la salvación de aquellos por quienes nuestro Señor Jesucristo ha muerto y derramado su sangre. Ahora, déjenme aclarar que hoy no voy a tocar la responsabilidad del hombre, porque si bien hay una responsabilidad de nosotros, de parte nuestra también, como tampoco voy a hacer un llamado evangelista, porque yo creo que todos somos hermanos en Cristo aquí. Solamente decir que la palabra también dice que muchos son llamados. Hermanos, no va a haber excusa en el día final. Hebreos es un versículo muy claro que dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Y es un versículo que nosotros lo usamos siempre cuando terminamos el evangelismo. Es el llamado para todos a no endurecer su corazón. Y otra, para terminar,
es la soberanía de Dios y en el papel que juega el Espíritu Santo, que es la regeneración. El Espíritu Santo es quien aplica la salvación, superando la resistencia del corazón. La fe no es una obra humana, sino que es un regalo de Dios. Una vez más, eso lo vemos en Efesios. Efesios, el conocido versículo, Efesios capítulo 2, versículo 8, que dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, sino que es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El Espíritu Santo vence esa resistencia y el llamamiento es eficaz para cada uno. El hombre no solo es atraído, sino que es transformado a la imagen de Dios por la obra del Espíritu Santo. Es una promesa que nosotros lo podemos ver en Ezequiel 36, 26, que dice que quitará de vuestra carne el corazón de piedra. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Para concluir, hermanos, la soberanía en la salvación no es una doctrina fría, sino que es la roca de nuestra seguridad. Y eso es lo que queremos también como iglesia, que cada uno de nosotros podamos permanecer firmes, porque la salvación, hermanos, no depende de nosotros, una vez más. Depende de Dios, depende de los medios también de gracia que el Señor nos dejó, porque muchas veces solemos pensar, pero si la salvación es por gracia, yo no tengo que hacer nada, me quedo con los brazos cruzados y espero que Dios obre en mí. Pero no, hermanos, vemos una y otra vez el mandato para nosotros, y es el obrar con fe, y por eso tenemos estos medios de gracias. Si la salvación es una gracia de Dios, ¿para qué venimos a la reunión de oración, no es cierto? Es algo ya lógico. Pero hermanos, sigamos leyendo, sigamos estudiando la palabra de Dios, porque es innumerable los mandamientos que tenemos para regocijarnos también en la gracia de Dios. Y esto, hermanos, nos debe producir tres cosas. Una es humillación, humillarnos delante de Dios. Otra debe formarnos de seguridad en lo que Dios hace en nuestras vidas. Y por último, esto debe, como decirlo, producir en nosotros adoración. Tres cosas. Porque si la salvación es de Dios, toda nuestra jactancia, hermanos, desaparece. Porque Dios es el que te escogió a ti y me escogió a mí. Nuestro mérito queda en cero nuevamente. Solo podemos clamar que por la gracia, así como Pablo también, por la gracia de Dios somos lo que somos. Y esto también produce seguridad, porque si la salvación dependiera de nuestra voluntad, y nuestra voluntad es inconstante muchas veces, o de nuestras fuerzas para poder perseverar, estaríamos perdidos, hermanos. Estaríamos absolutamente perdidos. Pero como la salvación es una cadena que sostiene la mano de nuestro Dios Todopoderoso, nuestra seguridad es inquebrantable, porque Dios promete que no se perderá ninguno de los suyos. Mis ovejas oyen mi voz, y yo les conozco y les doy vida y vida eterna. Romanos 8:30 dice que también a estos glorificó. Ya nuestro destino es eterno, hermanos. Y esto también nos debe llevar, así como muchas de las oraciones de los hermanos, es accionar para que verdaderamente dejemos guiarnos por el Espíritu Santo en estos medios de gracia que tenemos. Y por último, esto nos debe llevar a la adoración. Esta verdad, hermanos, nos lleva a una adoración profunda, porque es
Una salvación, hermanos, eterna, eterna, en la cual nuestra única respuesta es de gratitud, porque esto es solo un comienzo de la adoración que tendremos hacia la eternidad, el día que nos presentemos delante de Dios para adorarle por toda la eternidad, por el amor incondicional que Él nos tuvo y la gracia soberana que nos rescató de la muerte y de la esclavitud de nuestros pecados. Vida eterna, hermanos, es algo que debe llevar a nuestros corazones a rendirnos cada vez más hacia nuestro bendito, glorioso Señor y Salvador. Ahora la gran pregunta es, ¿vivimos hoy con la humillación de saber que no merecíamos nada, absolutamente nada, y la asombrosa seguridad de que Dios nos escogió, nos ha hecho todo? ¿Vivimos con esa humillación? Que el Señor obre, hermanos, en nuestros corazones, para que así como Él nos escogió, vivamos en consecuencia a eso. Porque una vez más yo soy sorprendido de que nuestro destino, hermanos, así como vinimos a este mundo, era eternamente en el infierno. Y yo a veces me pongo a pensar el infierno y eternamente en el infierno, y me acuerdo de la analogía del mismo Señor Jesús cuando el rico y Lázaro. Estoy atormentado aquí en esta llama y yo pudiera estar ahí, pero el Señor me rescató de ese lugar y me llevó a los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y eso me sorprende, hermanos. Por eso que el Señor obre en nuestros corazones para que actuemos como que el Señor nos escogió, y ya tu destino, hermano, mi destino es eterno en los cielos con Dios. Amén, hermanos.